El Señor hoy me da el gran privilegio de llevar una palabra y como un examen de conciencia que nos vamos a hacer hoy, a ver cómo estamos. Pueden tomar asiento. Vamos a iniciar. La enseñanza para el día de hoy la quise llamar o la quise titular: ¿estás seguro? ¿O crees, supones y asumes? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo delante del Señor? ¿Estás seguro de creer que lo que el Señor te está brindando todos los días a través del Evangelio es lo que es? ¿O solamente dices, pues yo creo que con tomar una cerveza no pasa nada? Yo creo que con que ore acostado no pasa nada. Eso está bien. Yo creo que de la manera como yo me estoy manejando está bien. Supongo que muchas personas viven así como yo y no les pasa nada, ahí siguen. Y asumen que ese rol para vivir está bien, ¿sí? Hoy vamos a aclarar dos clases de sabiduría, ¿cierto? Que es la convencional, que es la que el mundo nos ofrece, que es la que vemos en televisión, en los gurús, en los TV shows, la psicología, ¿cierto? Y las amistades que nosotros tenemos en nuestro mundo. Que no falta el amigo que dice, eso se parece, igual usted no va a ser ni el primero ni el último. Yo tengo un primo que se separó y ahí está respondiendo por los niños. Además es su amiga. Los niños no tienen que entender, ellos entienden mejor que uno. Ese es el tipo de sabiduría que nos ofrece el mundo, la convencional. Y la otra corriente es la sabiduría que viene de Dios, la que suponemos nosotros y que debemos estar firmes, que es la que estamos recibiendo acá, ¿cierto? La que encontramos en la palabra, leyendo su palabra y poniéndola por obra. Pero para esto vamos a ver, para entender estos dos tipos de corrientes de sabiduría, la que viene del mundo y la que nos ofrece el Señor, tenemos que entender cuál es la mentalidad que nosotros debemos cambiar. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, nosotros queremos aprender de la palabra y queremos aprender del Señor, pero no tenemos la mentalidad para querer hacer esos cambios circunstanciales y sustanciales dentro de nuestra vida, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra iglesia, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que saber es que debemos cambiar nuestra manera de pensar si queremos cambiar nuestra vida. Debemos cambiar nuestro entendimiento si queremos cambiar nuestra vida, ¿cierto? Muchas veces y muchas personas quieren cambiar su vida, pero sin cambiar de manera de pensar. ¿Esto qué quiere decir? Que se sienten cómodos con todo lo que han venido haciendo durante toda su vida, y lo vemos mucho en los hogares matriarcales, y que se me vayan a ofender. Un hogar matriarcal es el aquel que hizo falta una figura paterna, que careció de figura paterna, ¿sí? O que está la figura paterna, pero está de cuerpo presente, pero de mente ausente. Le da igual lo que pase con sus hijos. Entonces, estas mujeres que crecen así, o estos hombres que crecen así, con una figura matriarcal dentro de su casa, dicen, mi mamá se rompió el lomo por mantenerme donde yo estoy, yo voy a hacer lo mismo que mi mamá. Ahí me sacó adelante, y soy una berraca, o soy un berraco. Sí, un berraco y una berraca, pero ¿a costa de qué? ¿Cuántas lágrimas no derramó su mamá en silencio para que usted no supiera que ella estaba sufriendo? ¿O acaso sabemos cuántas lágrimas derramó nuestra madre o nuestro padre para saber de que no quería que nosotros supiéramos por qué ellos estaban pasando? ¿Alguno se ha hecho esa pregunta? Nuestros padres se fueron a la tumba con muchos secretos para que no supiéramos qué era lo que estábamos viviendo, qué era lo que ellos estaban viviendo. Y esto, cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, pero sin cambiar nuestra manera de pensar, es como cuando queremos conducir sin echarle gasolina a un carro. No vamos a llegar a ningún lado. Es como cuando queremos conducir, ¿cierto?, con un fin y no con un propósito. Queremos conducir ese carro, pero no sabemos dónde queda la reversa, no sabemos cuál es el clutch o el embrague, no sabemos cuál es el acelerador, para qué sirve esta palanquita. Todo dentro de una máquina tiene un propósito. Así es nuestra vida. Cada proceso, cada circunstancia, cada situación tiene un propósito, que al final, mucho después lo entenderemos. Ya sé por qué tuve que pasar por esto. Ya sé por qué el Señor me llevó a este valle.
Ya sé por qué el Señor me estaba tratando de esta manera, yo no lo quería entender. Le hice más caso a mis amistades, a las corrientes del mundo. Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio, lo que venimos a entender acá, lo que venimos a cuestionarnos acá, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido en la palabra durante tanto tiempo, algunos llevan 2, 3, otros 10, otros 15, otros 20, y analizan lo que han vivido, lo que ha hecho el Evangelio en nosotros, debemos sacar dos conclusiones, pequeñas, y sin temor a sesgar esas conclusiones debemos hacerlas a diario, ¿cierto? La primera es, si el Evangelio ha cambiado realmente nuestra manera de pensar y actuamos como Él nos lo está diciendo en este instructivo que está en la voluntad del Señor. Muchos de nosotros nos decimos, cuando estamos empezando o aún llevando ya tiempo en la vida cristiana, decimos, pues que yo le pido al Señor que me hable y no me habla. Hombre, acá está. Este es el instructivo. Dicen muchas mujeres, no, si uno como mamá supiera cómo le va a salir el chino, pues uno lee el manual de instrucción. Aquí está. Aquí está cómo va a salir su hijo. Y aquí está cómo lo puede corregir. Aquí está cómo puede mantener a su marido en sujeción. Y aquí está cómo puede el hombre mantener en sujeción a su hogar, a su familia. Acá está el instructivo, ¿cierto? Esa es una. Si estamos cambiando y que realmente nuestra manera de pensar se ajusta al Evangelio. Disculpe. Y la segunda es, si seguimos pensando como el viejo hombre, si nos sentimos cómodos de seguir actuando como lo hemos venido haciendo cara de ogro todos los días, si lo que dice el hermanito allá en la prédica, como no es el pastor entonces me molesta, o así sea el pastor me molesta y al final de la prédica, mejor que no, como dijo William Mirasco, que no me esperen ni en la casa porque no me soporto ni los chalecos que llevo puestos, porque así confronta el Señor. El Señor nos confronta a veces hasta con los animales. El Señor utiliza a niños recién nacidos para confrontar a personas de 70, 80 y 90 años. Y no lo creemos, ¿cierto? Si seguimos con las mismas costumbres, con lo que aprendimos desde la calle, yo siempre he dicho que a nosotros nos marca mucho lo que aprendemos en la escuela, en el colegio, en la calle, con nuestros primos, con todos. Siempre vamos adquiriendo algo que nos va a marcar. Si siempre vamos a seguir solucionando las cosas a los golpes, con violencia, con maltrato. Y ahora la pregunta es, ¿qué significa cambiar de mentalidad? Ya hablamos de todo lo que nosotros no debemos hacer como cristianos, pero ¿qué significa cambiar de mentalidad? ¿Ustedes qué creen que qué significa cambiar de mentalidad? ¿Sí? ¿Será necesario un cambio de mentalidad en este mundo? ¿Ustedes qué creen? Sí. ¿Cierto? La respuesta real es sí, totalmente sí, rotundamente sí debemos tener un cambio de mentalidad en el mundo, ¿cierto? Y estando estudiando para traer esto, me encontré, creo que el Señor lo puso ahí, me encontré unas estadísticas de las cuales tomé unas que me parecieron súper curiosas y es para que nos demos más o menos una idea de cómo está Colombia, ¿sí? Empecé a leer en Latinoamérica, pero pues vamos a mirar cómo está Colombia, ¿sí? Y el porcentaje de abortos al 2008, el porcentaje de abortos incrementó un 53%. Imagínense en este 2022. Si en el 2008 ya había incrementado un 53%. Ojo a el porcentaje de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar no es solo golpes. La violencia intrafamiliar va desde hasta cuando le dejamos servido el desayuno a nuestra esposa. ¿Oyeron, hombres? La violencia intrafamiliar del hombre va cuando nosotros cuestionamos el corazón de nuestra esposa, cuando lo damos de por menos. Desde ahí empieza la violencia intrafamiliar. Y dicen que la violencia intrafamiliar tuvo un aumento del 15% con respecto al 2020 y 2021. Y hasta ahora estamos entrando en el final del primer trimestre, o sea, el tercer mes, y ya aumentó un 15%. El porcentaje de los divorcios aumentó en el 2021 en un 45% y no vamos en mitad de año. Yo decía, tremendo, porque esto es un juego. Nos estamos casando como un juego. Estamos tomando el matrimonio y las relaciones maritales como un kamikaze. No sabemos qué vamos a esperar.
no tenemos esa mentalidad de absorber lo que realmente el Señor quiere para nuestro hogar. Y decía yo no soy sociólogo ni nada de eso, pero yo decía, venga, sumo cuánto suman estos porcentajes, y sumé el 53% de los abortos, sumé el 15% de incremento de la violencia intrafamiliar, y sumé el 45% de los divorcios a lo que va del año, y esto me sumó un incremento en el 113%. Y el Señor ponía en mi corazón 113% de ¿qué? De dolor, de tristeza, de ya no tener ganas de seguir luchando, de agonía, de infelicidad. Y eso quiere decir que tenemos una sociedad con una mentalidad distorsionada. Y eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a tener una mentalidad distorsionada. Mi papá peleaba con mi mamá, a veces toma una cerveza, el otro día mi mamá la perdona y frescos. Seguimos. Para adelante como los dedos de los pies, dicen en el llano. ¿Cierto? Hay hogares cristianos, que esto es lo más triste. Yo leía y decía que hay hogares cristianos que aportan a estas cifras. Hay hogares cristianos. El Señor va a venir por nosotros. Cuando nosotros estamos evangelizando, no es que le vamos a decir a los que no conocen del Señor, oiga, arrepiéntase porque el Señor viene por ustedes. No. El Señor viene por ustedes, por nosotros, los que estamos acá, los que ya conocemos de la palabra del Señor. El Señor viene por nosotros. Y si nosotros en nuestras manos tenemos el poder y la capacidad, y vamos a hacer ese canal conductor de ir y hablarle a alguien para que se reduzcan estos índices, ¿qué debemos hacer? Ir a hablarles, ayudarles, ¿cierto? Entonces, ¿será que debemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Será que lo que estamos haciendo está bien? ¿O seguimos pensando como lo hemos venido haciendo? Bueno, ahora sí, prepárese porque vamos a confrontar esto con la palabra, y aquí lo que viene para ustedes es comer Biblia. Alce la mano a los que trajeron su Biblia. ¿Quiénes trajeron su Biblia? ¿Y el resto? Bueno, en los celulares también se vale, pero ojalá sea el físico. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Es trágico, pero todo tiene solución. Vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a mirar a ver esto qué asidero bíblico tiene, ¿sí? A ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo renovar nuestra mente. Y dice en Primera de Corintios, acá que lo tengo, dice Primera de Corintios, 2:16. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. En la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y acá nos dice claramente que nosotros los cristianos tenemos la mente del Señor. El Señor nos ha dado ese privilegio. ¿Quién quiere tener la mente del Señor? Todos, yo creo que esa es nuestra meta, ¿cierto? El Señor nos ha dado ese privilegio de tener la mente, ¿cierto? Ya no somos la mente antigua. Aquí claro nos lo dice la palabra, dice, ¿quién puede darle consejo? ¿Quién conoce la mente del Señor? Ya no tenemos la mente antigua. Ya no somos el que estamos viviendo, los que vivimos haciendo mala cara, los que vivimos confrontando a los demás, los que vivimos diciendo usted no tiene la razón, los que vivimos diciendo, es que yo en otra iglesia ya me dijeron eso y yo ya no creo eso. Ya no tenemos esa mente, sino estamos abiertos a lo que el Señor nos está hablando a diario en su palabra, ¿cierto? Ya las cosas de nuestros antepasados, lo que hablábamos hace rato, como mi mamá me crió, lo que mi mamá decía, lo que mi abuelo decía, lo que mis tíos, mis primos decían, a mí quién me garantiza que eso era verdad y que como ellos estaban manejando y como yo me estaba manejando era lo legal delante del Señor. A mí eso no me garantiza nada. Mientras que renovamos el conocimiento por medio de la palabra, eso sí me garantiza que vamos a cambiar, ¿cierto? Cambiar un hábito, ya sea físico o sea mental, no sucederá solo viniendo a la iglesia, no sucederá solo leyendo libros, no sucederá solo mirando prédicas de nuestro predicador favorito. Eso es simplemente información que está llegando a nuestra vida, ¿cierto? Eso no sucederá solo porque sí.
Eso va a suceder, el cambio de hábito físico y mental va a suceder si nosotros lo queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando venimos a la iglesia, cuando leemos los libros de superación personal, cuando leemos la palabra, cuando vemos nuestras prédicas? Eso tenemos que mezclarlo con el querer. No solamente debemos ser oidores, sino debemos ser hacedores. Y cuando mezclamos el querer con este hacer, lo volvemos en un conocimiento aplicable, dice la palabra. En un conocimiento que va a traer frutos para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos y los que queremos nietos, en nuestros nietos. Todavía no son. Después. Vamos a ver qué dice en Efesios 4, del 22 al 24. Amén cuando lo tengan listo. Efesios 2, capítulo 4, versos del 22 al 24. Efesios 4, 22, 24. ¿Listo? Dice así: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. El viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber de la verdad. En el verso 22 nos dice que esta era nuestra antigua naturaleza. El Señor nos sigue diciendo que cuál era nuestra antigua naturaleza: ser groseros, ser mentirosos, ser patanes, ser altaneros, ¿sí? Ser fornicarios, perezosos, etcétera, 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 etcétera. Ahí sigue la lista, ¿cierto? Que habían deseos que nos engañaban, dice. Habían deseos que nos hacían sentir miserables, que nos hacían sentir malos, que nos hacían sentir que nuestra vida no tenía ningún compromiso delante del Señor ni con los nuestros, ¿cierto? Habían esos deseos engañosos que nos tenían con baja autoestima. Vivíamos tristes y vivíamos infelices. Pero en el verso 23 dice: aprendimos a renovar, ¿cierto? Aprendimos a renovar, perdón. Y busqué sinónimos de renovar y dice cambiar, mejorar y embellecer. O sea, que el Señor, a partir del conocimiento que nos instruye en la palabra, nos permite cambiar nuestra manera de pensar, nos permite cambiar nuestra manera de actuar, nos cambia, nos embellece la mente, el cuerpo y el espíritu. Y en el verso 24 nos desafía. Esto es un desafío que el Señor nos está haciendo en el verso 24. Dice, y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad. O sea, es un reto que Él nos dice: parezcas al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en un ejemplo sencillo, alguien alguna vez me decía: no, yo ya perdoné, pero a mí no me pida que vaya y lo salude. No, yo ya perdoné, pero a mí no me pida que vaya y lo salude. Eso no es perdón. Dice el que yo perdono pero no olvido, eso tampoco es perdón. El Señor perdonaba y aparte amaba, bendecía, entregaba. El Señor, Dios se hizo hombre para ser entregado por el perdón de nuestros pecados. ¿Eso qué es? Amor. Y hoy en día, cuando nosotros estamos pecando, al caso se nos atraviesa eso por nuestra mente, lo que hizo el Señor para que nosotros le paguemos de esa manera, ¿cierto? Entonces es un desafío que seamos a su imagen y a su semejanza. Ahora, si bien lo que les dije al principio, ya después de todo esto que sabemos, y el Señor nos hace como un cimiento de lo que estamos haciendo mal, lo que era nuestra mente, y el desafío en el que nos pone para poder ser llamados hijos del Señor. Vamos a hacer un análisis de nuestra mentalidad, y quiero que cada uno de ustedes ponga mucha atención y se vaya haciendo este test, y ojalá durante toda la semana lo esté reflexionando, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos deseos engañosos de los que nos habla la palabra? ¿Cuál es esa mentalidad que debemos cambiar? ¿Qué clases de mentalidad quizás tenemos nosotros? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué clase de mentalidad tengo yo? Yo nunca me lo había hecho hasta que empecé a estudiar esta palabra, ¿cierto? Mejor dicho, vamos a evaluarnos hoy. ¿Están listos? Los veo como dormidos, ya veo un par por ahí dormido. Dice,
Entre las características de este tipo de mentalidades está la mente que pide poco, ¿cierto? Y hay personas que dicen, yo estoy contento con lo que tengo, yo ya no necesito absolutamente nada más. Tienen ese espíritu de conformismo. Yo solamente me he divorciado 2 veces, yo tengo un primo que ya lleva 5 divorcios. Y ahí va. Esto no quiere decir que el divorcio esté avalado, no, sino que hasta para eso dice la mente que piensa poco, la mente que pide poco, perdón, dice, yo tengo un pecado chiquito, yo tengo un primo que tiene un pecado más grande. Entonces yo entro dentro del rango de los que ya estamos salvos, ¿cierto? Yo solo necesito ir el domingo a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes dicen eso? Porque aquí sí que contamos con el hermanito mundialista, que lo vemos cada 4 años, ¿cierto? Y llega como si nada, fresco, ¿cierto? Debemos pedir más, debemos quitarnos esa mentalidad de pedir poco, claro que sí. ¿Por qué no venir a los estudios bíblicos? ¿Por qué no venir los miércoles, los jueves, los martes a jóvenes, a adultos? ¿Por qué? ¿O solamente venimos aquí a calentar sí? Por cumplir con lo que nomás es venir a la iglesia, para que afuera digan, uy, se fue para la iglesia, ese man debe ser el rezando, ¿cierto? ¿Por qué no vamos los viernes a oración y milagros? ¿Por qué no nos involucramos en un ministerio? ¿Por qué no llegamos puntuales a la iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos esa mentalidad de pedir poco, ¿cierto? O eres esa persona que se autojustifica, que yo creo que todos cabemos en esta cesta de la autojustificación, ¿cierto? Que decimos, yo ya no tomo, pero aquel, ese se pega unas jarteras. Yo sí, gracias a Dios, ya no tomo. O yo sí no echo chisme como doña María. Es que qué señora tan chismosa. Menos mal, yo sí no soy chismoso. Yo no diezmo porque se me acaba, no me alcanza. Un mes sí y otro mes no. Yo puedo jugar con Dios porque como todavía no he visto la mano del Señor sobre mí que me haga cancanear en cuanto a lo del diezmo, entonces yo soy fresco. En Salmos 2, del 7 al 9 nos dice, vamos a Salmos 2, del 7 al 9. Amén, ¿estamos? Dice, y el rey elegido dice, déjenme explicarles el decreto del Señor, o sea, lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, Él me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre, solo tienes que pedirlo y te daré por herencia las naciones, el mundo entero será de tu propiedad, tú las golpearás con cetro de hierro y las harás pedazos como ollas de barro. Amén. El verso 7 nos habla de nuestra identidad en Cristo, que es lo que muchos no tenemos todavía. Nosotros siempre vamos a donde el Señor le dice, Señor, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres. ¿Qué papá no va a querer algo bueno para nuestros hijos? Y hemos perdido la identidad en Cristo. Y aquí el Señor dice que hay un decreto. Dice, déjenme explicarles el decreto del Señor. Él me dijo, tú eres mi hijo. O sea, eso lo dijo el Señor. Debemos dejar de pedirle tampoco al Señor. No es que si quieres, Señor. Señor, yo, por favor, te pido que cumplas tu promesa que dice del versículo de la Biblia tal. Cúmplela sobre mí, Señor. Que seré sano, que seré próspero. Que me darás descendencia. Que impondrán manos sobre mí, seré sano, Señor. Te pido que esta es tu voluntad, cúmplela sobre mí. No podemos ir al trono de la gracia si tú quieres. Mentalidad de pobreza. En el verso 8 y 9, esto nos dice, solo tienes que pedirlo y te daré por herencia las naciones. El mundo entero será de tu propiedad. Tú las golpearás con cetro de hierro y harás pedazos como ollas de barro. ¿Aquí qué nos quiere decir? Que Dios nos dará la influencia para llevar el Evangelio, para llevar la palabra, que no nos veremos por poco delante de nuestros enemigos llevando la palabra. Podremos ir delante de un enemigo y decirle, quiero hablarte del Señor Jesucristo, y el Señor nos dará ese querer, nos dará la influencia para poder hacerlo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros le pedimos esto al Señor y en función del reino?
en función de la iglesia, en función del evangelio. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones pedimos por los misioneros? ¿Cuántos de nosotros aportamos a la causa de las misiones a nivel mundial? Eso conlleva mucho dinero, ¿cierto? ¿Cuánto le pedimos al Señor sabiduría, recursos para poderle llevar la palabra? El ánimo, porque a veces de ánimo estamos cansados y decimos, no, mejor no, es que tengo que ir a hacer una visita a una hermanita que tiene problemas, yo mejor no voy. Falta de ánimo, no se lo pedimos al Señor, ¿cierto? ¿Por qué no pedimos más? ¿Debemos pedir más? Claro que sí. Vamos a Romanos 8:32. Romanos 8:32 nos dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar que Dios quiere también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Cuando dejamos de pedir poco y pedimos más, estamos pidiéndole al Señor responsabilidad. Le estamos pidiendo mucha más responsabilidad de que nosotros tenemos. Y es que una cosa es administrar 1 millón de pesos y otra muy diferente es administrar 2. ¿Cierto? Queremos que nuestra esposa o que nuestro esposo nos demuestre más amor, pues aprendamos a administrar nuestro tiempo delante de nuestra esposa y de nuestro esposo. Tenemos que hacer sacrificios. Si nosotros somos de los que llegamos y nos echamos en el sofá a mirar la Champions, a mirar ESPN, a mirar novelas, Pasión de Gavilanes, porque hasta los hombres nos volvimos fresas mirando novelas, tenemos que sacrificar 1 hora de ese tiempo e ir a decirle a nuestra esposa o a nuestro esposo: te ayudo a cocinar, no lo sé, pero enséñame. Hay que pasar el trapero, hay que pasar la escoba, hay que echarle a los perros, hay que echarle a los gatos, te ayudo a lavar. ¿Cómo vamos a pedirle a nuestra esposa o a nuestro esposo que nos ayude, que nos quiera más, que nos tenga el respeto, si nosotros no estamos dando sacrificios en tiempo? Amén. ¿Me están entendiendo? Es muy diferente, porque ahorita no es que vayan a decir y lleguen a la casa: bueno, listo, ya dijeron hoy, voy a ponerlo en práctica, vamos a pasar tiempo en Navidad, ponga Pasión de Gavilanes. Voy a ganar tiempo de calidad contigo, ponga Pasión de Gavilanes. No. Es tiempo de calidad con ella. Hágale un tinto, echarles en un tinto, alícele el cabello, córtele las uñas, hágale un masaje, ¿sí? Salgan a caminar solos, déjenle los niños a los abuelos, pero no toda la vida, sino una tarde. Dedíquese en ese tiempo. Dice la palabra: por cuanto me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te... ¿Cómo han sido ustedes en sus casas con sus esposas y con sus hijos? ¿Poco o mucho? ¿Por qué no progresan? ¿Porque han sido poco o porque han sido mucho? Si ustedes son fieles pidiéndole al Señor administración dentro de su hogar, el Señor se los dará. Regalémosle un aplauso al Señor. Otra clase de mente es la que hace solo lo que le gusta, y de eso sí estamos viciados, ¿cierto? Los medios de comunicación y los grandes gurús, los coaches de superación personal y toda esa vaina nos dicen que si hacemos lo que nos gusta no tendremos que trabajar. ¿Sí lo han escuchado, cierto? Hagan lo que les gusta y nunca tendrán que trabajar. Inviertan no sé qué y nunca tendrán que trabajar. Sé dueño de tu propio negocio, sé dueño de tu tiempo, sé que libertad financiera, no sé qué. Bueno, hay algunas que sí son verdad, pero la gran mayoría no. Y déjenme decirle algo: eso es una gran mentira. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacerlas porque son las que nos van a hacer llegar a nuestra meta. ¿Cierto? ¿Acaso con el perdón de mis amigos de Venezuela, ustedes quisieran salir de su país? No. La situación ameritaba que si querían llegar a la meta, mantener a su familia, mantener su estilo de vida, pellizcarse y salir de su zona, que no lo buscaron, pero tampoco se iban a quedar con los brazos cruzados, ¿cierto?
Hay muchas cosas que no nos gustan, pero debemos hacerlas ¿para qué? Para llegar a la meta, para crecer. Todo síntoma de incomodidad en el ser humano lleva a un crecimiento. Siempre que ustedes se incomoden es porque Dios los quiere catapultar al siguiente nivel. Amén. ¿A quién le gusta madrugar? ¿A quién le gusta trabajar? A mí tampoco. De hecho, los estudiosos de la Biblia, que son todos los que estamos acá, sabemos que el Señor Jesucristo le dijo a Adán: por cuanto pecaste y comiste del fruto prohibido, tendrás que ganarte el pan. ¿Con qué? Con el sudor de tu frente. ¿A quién le gusta ir a aguantarse la cara de un jefe morro? A nadie. Yo tuve la oportunidad algún tiempo de dirigir personas y uno sabe cuando lo están mirando con cara de meterle un batazo. Es real, ¿sí? ¿A quién le gusta que lo confronte? Mire, Satanás pone en este momento hasta sueño en ustedes para que no escuchen lo que el Señor les quiere decir. No porque sea Wilmar el que lo esté diciendo, sino porque muy seguramente el propósito del Señor era que ustedes escucharan esto hoy. Pero la incomodidad es sinónimo de crecimiento. La mayor parte, miren esto, la mayor parte de las cosas que te van a llevar a donde quieres estar no te van a gustar. No te van a gustar, pero debemos hacerlas. Y esto nos lo corrobora Juan, el evangelista Juan, en el capítulo 16, verso 33. Vamos a Juan. Capítulo 16, verso 33 dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Y aquí hay algo que me causaba curiosidad, y dice el Señor: ustedes tendrán que sufrir. Y nosotros cuando vamos en oración al Señor nos mechoneamos: pero ¿por qué, Dios mío, a mí por qué? Pero el Señor lo dice claro aquí: el que es cristiano va a sufrir. El que va a ser promovido va a sufrir. El que va a ser subir de escalón va a sufrir. Empezando porque le van a doler las rodillas del tiempo que va a estar pidiéndole al Señor en oración, que lo catapulte, que lo saque. ¿Estamos? Jesucristo hecho hombre tuvo que sufrir. Él sufrió por el perdón de nuestros pecados. Él llevó la cruz. Ustedes cargan un chamizo de eucalipto y ya se le hace un callo. El Señor cargó una cruz por nosotros. Le escupieron en la cara, le pegaron, le laceraron. ¿Se han visto la pasión de Cristo? Yo creo que eso le queda en pañales. Los grandes teólogos hablan de cómo fue el sufrimiento del Señor Jesucristo camino al Calvario, ¿cierto? En el Getsemaní, donde el Señor se iba con los 3 dormilones. Por eso Él sufría. Hablábamos hoy con la hermanita Flormarina. El Señor sufría de saber que sus mejores amigos se acostaban a dormir mientras Él estaba librando una batalla de la cual ellos no sufrían. ¿Qué pasó en el Getsemaní cuando el Señor fue allá a orar, que ya sabía que era su hora? Dice la palabra que Él sintió tanto terror que su sudor caía en el piso como gotas de sangre. Y si nosotros llevamos esto a la ciencia, cuando una persona está en niveles extremos de estrés, de dolor, de angustia, de desespero y de miedo, nuestros poros se dilatan y hacen que el sudor de nuestro cuerpo se mezcle con la sangre de las arterias más delgadas que llevamos, y caen gotas de sangre por nuestros poros, pero eso es por el sufrimiento que tenemos antes de sentir el dolor. Imagínese el Señor allá llorando y le dijo al Padre, le dijo: Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Él no quería. Él era el Señor y sabía que se iba a enfrentar. Él sabía que le iba a doler su cuerpo, y aún así actuó en obediencia por usted. Usted no viene los domingos, usted no va a un estudio bíblico, usted no le ayuda a su hermano, usted maltrata a su esposa,
tiene por menos a su esposo, humilla a sus hijos. Ahora entiende por qué el Señor nos pide tanto. Y no es en sacrificio, es en obediencia. Démosle un aplauso. Esto que el Señor sintió no fue fácil. No fue fácil. Yo creo que lo entendimos, ¿cierto? No fue fácil para él. Ser un buen padre no es fácil. Ser un buen trabajador no es fácil. Ser un buen esposo o una buena esposa no es fácil. Ser un verdadero cristiano, menos de fácil. No es fácil. Entonces, todas las cosas que hacemos a veces no nos gustan, pero debemos hacerlas ¿por qué? Por obediencia. Tercero, la mente que sueña pero no hace nada. Somos como el Grinch. ¿Sí han visto la película de Grinch? Cuando se pone cita con él mismo y dice: a tales horas solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. Eso pasa con nosotros. Tenemos una mente en la cual tenemos cuadrado ya nuestro mundo, sabemos cómo lo hacemos financieramente, amorosamente, todo, pero no lo hacemos. Nos hace falta dar el paso. ¿Cuántos de ustedes dijeron en noviembre y en diciembre: el próximo año bajo de peso? ¿Ya cuántos kilos han bajado? El próximo año ahorro. ¿Cómo va esa marranita? El próximo año llegaré temprano a la iglesia. Yo creo que todos, ¿cierto? Escuchen esto, iglesia. Las cosas hay que hacerlas, no solamente planearlas. Mucho análisis provoca parálisis. Cuando nosotros empezamos a planear mucho, hacemos que nuestra cabeza empiece a hacerse un nudo. Y en medio de ese nudo se va formando uno interno que se llama miedo, ansia, desespero, y no nos permite hacer las cosas. En Santiago, capítulo 1, verso 23, vamos a ir a mirar. Verso 22, perdón. Santiago, capítulo 1, verso 22 nos dice: pero no es suficiente solo con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Y mis hermanos, miren, es importante conocer la palabra de Dios, pero es mucho más importante obedecer. Amén. La eficacia de los estudios bíblicos, la eficacia de los estudios bíblicos, de cuando nosotros vamos un lunes a estudios de hombres, cuando vamos los miércoles y los jueves a jóvenes, cuando vamos los viernes a oración, y cuando venimos y retanqueamos los domingos, así como hoy, la importancia de estos estudios bíblicos tiene que hacer eco, tiene que hacer efecto en nuestra conducta. Ya los que nos rodean tienen que darse cuenta que algo nos está pasando. Ya dejó de ser grosero. Ya dejó de gritar a la esposa. Ya dejó de reírse de los chistes de mal gusto de los compañeros. Ya no entra en conversaciones de contienda. Tiene que haber un cambio en nuestra conducta, ¿cierto? Somos de los que en nuestra mente tenemos el mundo perfecto, lo tenemos resuelto, pero no actuamos. Muchas veces queremos un negocio, pero no emprendemos. Muchas veces queremos ser buenos padres, pero nunca escuchamos a nuestros hijos. Y eso es algo que debemos tener claro, que nosotros debemos echarle en la mochila a nuestros hijos herramientas para que cuando lleguen al problema lo puedan solucionar, pero debemos aprender a poner en equilibrio esas herramientas, porque si les echamos muchas herramientas se van a cansar y van a llegar cansados, aturdidos a enfrentar el problema. Y si le echamos pocas, van a voltear a mirar atrás y mi papá y mi mamá no me dijeron cómo se hacía. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Queremos ser buenos esposos, pero no invitamos a nuestra esposa a tomarse un café. No invitamos a nuestro esposo a tomarse un tinto solos. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice aquí la palabra, dice: se están engañando a ustedes mismos. Iglesia, miren, nosotros no podemos engañar al Señor.
A los vecinos no les interesa que los engañemos. A nuestros jefes los podemos engañar, pero tarde que temprano se darán cuenta, o pasa de agachilis. Pero a nosotros mismos, es triste que nosotros como cristianos, a nosotros mismos nos estemos engañando y estemos creyendo que estemos haciendo lo bueno cuando estamos haciendo lo malo. Dice la palabra, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Se llaman los tibios. Y dice el Señor en su palabra que a los tibios Él los vomitará de su boca. O sea, que somos de los que aquí venimos un fin de semana, nos bailamos un sanjuanero, y el otro fin de semana venimos y cantamos aquí Dios de lo imposible. Y entre semana estamos aquí. Cuando estamos aquí en medio, nosotros le producimos náuseas al Señor. Imagínense, después de que el Señor estuvo allá en el Getsemaní llorando, salga de allá y nos mire y... Eso es triste, que nosotros nos engañemos. Miren esto, iglesia, una frase que me encontré por ahí: ser infeliz es menos costoso y más fácil que ser feliz. Ser infeliz es menos costoso y más fácil que ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad demanda acción. La felicidad demanda esfuerzo, dedicación. Que salgamos de nuestra zona de confort. Si queremos ser felices, tenemos que ir por esa felicidad. No nos podemos quedar ahí, botar el gorro en el piso y que las bendiciones caigan del cielo solamente orando. No sé si ustedes en su familia, sus abuelos le decían a Dios rogando y con el mazo dando. Así se busca la felicidad, ¿cierto? Y tenemos dos bandos. ¿Quieren ser felices? Yo quiero ser feliz. Amén. ¿Ustedes no quieren ser felices? Amén. Todos queremos ser felices. ¿Quieren ser felices financieramente? No gasten en bobadas. Trabajen duro y ahorren. Ojo con los domicilios. Eso empobrece. Soy testigo. Los domicilios quitan mucho dinero. Trabajen, ahorren, cocinen en casa. ¿Quieren ser felices como familia, como pareja? Inviertan tiempo juntos, todos cocinen. Miren una película una tarde, ojalá cristiana. Todos como familia. Compartan las tareas de la casa. Esto, para ser felices, esto cuesta y cuesta muchísimo. Pero si no quieren ser felices, pues no hagan nada. No llamen a sus papás, no consientan a sus hijos, no evalúen su relación como esposos. No lo hagan, dejen que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Y tienen asegurada la infelicidad. Tenemos esos dos bandos: o sacudirnos para ser felices, o quedarnos quietos para la infelicidad. Cuarto, la mente que se compara con un nivel más bajo. Y esto es típico entre nosotros los cristianos. Miren este principio bíblico que nos dice en Lucas 18, del 9 al 14. Y ya estamos por terminar, no sé. Y aquí es donde Dios acepta a los humildes. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Dice, voy a leerlo rápido. Había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a hablar consigo mismo así. Póngale cuidado. Dios, doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy 10ª parte de lo que me corresponde. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sentía vergüenza de su pecado, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que este fue a su casa probado por Dios, pero el otro, el fariseo, porque se creía mucho, será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, recibirá honor. Amén. Y eso nos pasa mucho a nosotros los cristianos. Sentimos ese poder y esa necesidad de coger la Biblia y agarrar a los que no conocen y darles bibliazos. ¿Sí han conocido de eso? Que porque conocemos un par de estrofas, un par de párrafos de la Biblia y queremos hacerlo así, entonces cogemos a los otros
y los humillamos a punta de palabra creyendo que es bíblico. En la palabra dice: pobre de ustedes que cuelan las moscas pero no cuelan los camellos. Y eso quiere decir que nos fijamos en lo más mínimo, pero nuestros pecados grandes que no nos los toquen. Porque yo soy el cristiano, yo sí voy a la iglesia, yo soy el muy, ¿cierto? Utilizamos la Biblia como látigo para con los demás. Si con alguien debemos compararnos, no como lo hizo este fariseo que se paraba y decía: Señor, yo hago lo que usted dice, no soy como él. Miren, es un cobrador de impuestos, hasta la de 11, pero yo sí hago lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y si con alguien que debemos compararnos es con Jesús. Veamos Efesios 4, del 22 al 24. Y dice así. Efesios 4, del 13 al 14. Dice así: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Otra versión dice que no seremos fluctuantes, o sea, que no estamos un día sí, un día no. Hoy recibo, hoy no. Hoy me gustó, hoy ya no voy. Hoy el pastor es un bacano, al otro día el pastor tiene lo que pone las gallinas. O sea, a mí me pasaba. Mi esposa es testiga. Yo llegaba acá, me sentaba atrás y unas garroteras que me daba la palabra y llegaba a pelear. Vamos a subirnos al carro. ¿Usted qué fue lo que le dijo al pastor? ¿Usted está ventilando mi vida privada ya? ¿Qué es lo que le pasa? Mi esposa no me deja mentir. Y eso pasa. Nosotros no conocemos la vida de muchos de ustedes acá, pero muchos se estarán sintiendo incómodos por lo que aquí se dice. Pero eso es lo que el Señor quiere que se escuche, ¿cierto? Y ya para terminar, la última, la quinta, dice: la mente pesimista y negativa. Y lastimosamente, en la iglesia es donde hay más personas negativas. No sé si ustedes se han dado cuenta. Tristemente, la iglesia es donde más conocemos personas negativas. Y hagamos ese paralelo. Cuando éramos del mundo, decíamos: vamos a beber, vamos, ¿cierto? Hay reuniones en la tarde, en la noche con los amigos de no sé qué, que a Pepita se le murió una pulga, vamos a celebrar la muerte de la pulga, vamos. No hay dinero, no es que no hay dinero, fresco. Mi marido me dio lo de los servicios, pero me lo devuelven lunes. Sacábamos dinero donde no había para irnos para la parranda. Vamos a la sintética, menos mal aquí no pasa eso. Los chicos de jóvenes, vamos a no se asoman por aquí a la iglesia, pero los domingos a las 4 de la tarde, ¿quién está listo para ir a jugar? Eso sí, mejor dicho, todo. Pero aquí no pasa eso. Corran. Ahora en la iglesia, eso era cuando éramos del mundo, y ahora en la iglesia, vamos a orar. Nah. Vamos a diezmar. Nah. Vamos a grupos de conexión, los hombres, los lunes. Nah, es que ya son dos señores ya adultos y uno que les patrocina, y el pastor. ¿A qué voy yo por allá? Nah, eso no. Yo ya, no, tengo otras cosas que hacer. Estamos desaparecidos totalmente de nuestra iglesia, de las cosas de Dios. Somos negativos y pesimistas, porque no creemos ni siquiera en nuestras propias capacidades. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de hacer cosas? ¿Cuántos tienen miedo de enfrentarse al mundo? ¿Cuántos tienen miedo de decir a Santa Rosa igual? Charco. Muchos, ¿cierto? Muchos tenemos miedo. No creemos ni siquiera en las capacidades de nuestros hijos. Esa china así como va a resultar es con un costalado de huesos. Y ese anda con unos marihuaneros que mire ese peinado, no, se va a terminar aquí. Al favor de usted, Marta Estela, cuando debe terminar una requisa. Porque aquí no va a llegar, aquí no sé qué, aquí sí sé más, aquí no sé cuándo. Y de órdenes, pero con el control en la mano. Nunca se sentó con sus hijos, nunca se sentó con su esposa. Y después viene a reclamarlo el derecho, la autoridad que no se ha ganado a pulso. Amén. Satanás encontró el espacio en nuestra mente y nos hace creer que todo nos saldrá mal.
Y muchas veces nosotros vivimos con ese miedo, ¿cierto? Se nos va a enfermar el chino. Decía el pastor el domingo pasado, no, una llovinita se nos enfermó, no salimos porque se nos prendió algo, no sé qué, si se más. Vivimos con ese miedo constante, ¿cierto? De que todo nos saldrá mal. Y dice, mire lo que dice Dios en Números, en el capítulo 13, verso 33. Dice así, luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente, que vive en ella. Vuelvo a leer. La tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim. Los Nefilim eran una raza de gigantes que vivían antes del diluvio, ¿sí? Eran grandísimos. Los descendientes de Anak vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes. En otras versiones dicen como langostas. Y así les parecíamos nosotros a ellos. El libro de Números, en el capítulo 13, nos habla de los 2 espías. No sé si ustedes conocen la historia, ¿sí? Que fue cuando Moisés envió a 2 espías, 12 espías, a que fueran a averiguar en la tierra prometida, ¿cierto? ¿Qué tenían que ir a hacer estos manes? Solamente tenían que ir a tomar fotos. Ir a tomarse unas selfies allá, y el Señor les mostró, les dijo en el Espíritu, vayan, hagan una expiación, miren qué es lo que está pasando allá, porque esa tierra es la que nuestro Padre nos quiere entregar. Y se fueron, pero se devolvieron, y 10 de los 12 espías llegaron con noticias malas, devastadoras, con noticias pesimistas, ¿sí? Solamente vieron los obstáculos. Era una actitud mental que los hizo sufrir tanto que duraron ¿cuántos años? 40 años sufriendo en el desierto en su éxodo, por esa mentalidad de esos 10 espías. Los otros 2 fueron y miraron la gloria del Señor, pero eran 10 contra 2. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Nosotros podemos creer tener, y de hecho la tenemos, pero si en nuestro trabajo solamente somos 2 cristianos o 1, nos dejamos involucrar por los pensamientos de los demás, nos llenamos de pesimismo, nos llenamos de esa mentalidad perdedora, nos llenamos de negativismo, ¿cierto? Nuestra forma de pensar nos puede paralizar, como lo hizo con el pueblo de Israel estos 10 espías. Si nosotros siempre vamos a estar viendo todo con esa cara negativa y todo como que no sé qué, y lo mandan a algo y nunca da razón, no da respuesta, no rinde, y le preguntan ¿qué le pasa? No, es que no sé qué, es que eso fue mucho, es que eso pesa, es que era mediodía y ese solazo, fue que señor policía, no. ¿Qué va a terminar haciendo el Señor? Usted no me es ni fiel en lo poco, ¿para qué lo pongo en lo mucho? Si usted no es capaz de responder con este trabajo que tiene acá, con esta esposa que tiene acá, ¿para qué me pide familia? ¿Para qué me pide más salario si usted no se espabila en lo que tiene? Dios lo quiere ver próspero en su trabajo, Dios lo quiere ver fructificándose en su trabajo, pero no en el que usted quiere, sino en el que Dios ya tiene pronosticado para usted. ¿Amén? Amén. Muchas veces hemos comenzado y hemos visto parejas que comienzan una relación con una mentalidad mediocre. Y esa mentalidad es que, bueno, nos vamos a conocer y nos vamos a vivir los dos, pero si no funciona, nos separamos, nos abrimos. Esa es una mentalidad mediocre de hombre, ¿cierto? Ya nos separamos, no nos entendimos. Eso es falta de valentía, ¿no? Niñas y mujeres, escúchenme lo que les voy a decir. Un verdadero hombre enamora ¿para qué? Para casarse. Un verdadero hombre, un aplauso. Un verdadero hombre enamora para casarse. Si tu novio o tu pareja
va a salir con esos cuenticos pendejos aquí. Chao, voló. Hay una canción que se llama La princesa y el sapo. Espero que la escuchen, búsquenla. Porque hay sapos, hay príncipes disfrazados, hay sapos disfrazados de príncipe que solamente van detrás del beso. Y como dice mi esposa, cuando en la casa hay falta de paternidad, los gatos salen con el primer pendejo que se atraviesa. Tengan cuidado. Si usted ahorita está en una relación y en un noviazgo donde el novio le dice 50-50, es que no tengo para más, sea bobarrón. Si tiene para embaucar a una niña, debe tener la facilidad económica para llevarla y tratarla como una princesa, y si no, quédese quieto. Un pesimista malgasta el tiempo. Un pesimista es impuntual. Y si sabían que la impuntualidad es el acto más grotesco y de respeto que podemos tener frente a las otras personas. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los que llegaron tarde hoy? Listo. Entonces, ya, para la reflexión final vamos a ir a Romanos 12. Ya me extendí muchísimo, qué buena cosa. Vamos a Romanos 12, 2. Ya terminamos con esto. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere también, y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Mire, iglesia, ya con esto termino. La única manera de conocer la voluntad del Señor es yendo a la palabra. Y yo siempre pongo el ejemplo de que cuando una persona se va a morir, hace un testamento. Y en el testamento estipula qué clase de cosas quiere que se hagan cuando él ya cierre sus ojos, ¿cierto? Que quemen mis cenizas, que me hagan una estatua, que hagan una bola de billar, que me lleven y me boten al mar. Todo ese tipo de cosas. Y los que están recibiendo la orden del testamento, pues cuando pasa eso, pues ¿qué van a hacer? No, mi papá pidió que lo botáramos al mar, pues vamos a hacerlo, ¿cierto? Pero también en el testamento vienen beneficios de la herencia, que la casa para fulano, que el carro para sultano, que los gatos para este, que el perro para el otro, ¿cierto? Y así se hace en honor a la memoria del muerto, de la persona que se fue. Ahora, ¿ustedes qué creen que qué es esto? Este es el testamento que nuestro Padre nos ha dejado. Amén. Aquí sabemos todo. Este es nuestro instructivo, este es nuestro patrón operacional, este es nuestro checklist. A los hombres que les cuesta decirle algo a las mujeres, vayan, busquen cantar de los cantares. Y verá cómo se levanta su esposa otra vez. Amén. Miren, la voluntad de Dios no es solamente leyendo y pensando. La voluntad de Dios es razonando y haciendo. Amén. Razonando y haciendo. Entonces, según lo aprendido hoy, el próximo domingo usted vendrá con una mente renovada. Ya no va a suponer, ya no va a creer, sino va a venir con esa mente renovada. Y antes de las 10 a.m. vamos a estar aquí. Pongámonos de pie para hoy. Amado Señor y Padre misericordioso, te damos gracias, mi Rey, por este tiempo que nos has permitido, Señor. No permitas que el tiempo sea un impedimento para que recibamos de tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que canalices esta palabra y que la tatúes en nuestro pecho, Señor, en nuestra mente como tinta indeleble, Señor. Si tenemos que hacer algunos correctivos, Señor, permítenos hacer estos correctivos, Señor. O si por el contrario nos sentimos bien, Señor, de la manera como estamos actuando, Señor, corrígenos, eterno Señor. Pero no permitas que nos vayamos al lago de fuego, Señor. Te pedimos que escribas nuevamente nuestro nombre en el libro de la vida y que de allí no lo borres jamás, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, has hablado a nosotros, has renovado nuestra mente y muy seguramente nos vamos para nuestra casa con un conocimiento previo de saber qué es lo que debemos cambiar, Señor. Que no debemos ser sabios en nuestro propio conocimiento, sino que por el contrario debemos ir al libro de la sabiduría, tu testamento, Señor, a conocer lo que tú tienes para nosotros.
Hoy te entregamos este día, Señor, y te pedimos que nos lleves a nuestra casa con bien, Señor. Te pedimos permiso para salir de esta oración y de este lugar, pero que tu presencia vaya con nosotros donde quiera que tú nos quieras llevar, Señor. Por favor, te pedimos que donde nos traslades, solamente te pedimos que nos acompañes, Señor. Que las ventanas de los cielos se abran en bendición para nosotros y que tu mano poderosa y sanadora no sea parte de nosotros jamás. Amén y amén.